Perfecto. Bueno, pues, muchas gracias a todos los presentes por el trabajo que les vamos a presentar, que es la prevalencia del hongo quitridio en la especie bandera Ptelophus varius o rana arlequín en la zona protectora Las Tablas en Costa Rica. Disculpe, Rocío, todavía casi no se le escucha. Voy a tratar de hablar más alto, es que tengo el volumen a tope y pues estoy lo más cerca de la computadora para poder ver la pantalla también. Primero les voy a hablar un poco sobre la especie, muy brevemente. Es una especie endémica de Costa Rica y Panamá. Históricamente tenía una distribución relativamente amplia en ambos países, desde los 0 metros hasta los 2000 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. En este mapa podemos ver los puntos rojos que son pues localidades históricas reportadas. Entonces, bueno, a finales de los años 80, a principios de los años 90, hubo unos declives muy drásticos que llevaron a que la especie fuese declarada como posiblemente extinta en el año 1996. Sin embargo, en el año 2008 se redescubrió una población aquí en el sur de Costa Rica, en el punto verde que estoy marcando, y posteriormente se han ido reportando la reaparición o redescubrimiento de otras poblaciones a lo largo del país. Entonces, actualmente se encuentra críticamente amenazada. Aquí podemos ver un poco el ciclo de vida de la especie. Es una especie que tiene hábitos diurnos y una reproducción estacional. Habita ríos y quebradas, como las que podemos ver en la imagen. Y pues uno de los causantes de este declive tan drástico que les comentaba es el hongo quitrideo, Batrachochytrium dendrobatis o BD, que causa una enfermedad llamada quitridiomicosis. Entonces aquí en la imagen de la izquierda podemos ver las tosporas del hongo y a la derecha podemos ver un individuo que encontramos muerto en el río. Entonces, este hongo es un hongo generalista, afecta a diversas especies de anfibios, afectándoles pues superficies queratinizadas como la piel. Entonces no permite el correcto intercambio de iones y al final pues el individuo muere, el individuo infectado muere. Entonces estas zoosporas lo que ocurre es que pueden sobrevivir bastante tiempo pues en superficies húmedas y en el agua, por lo que cualquier individuo infectado que pase puede dejar zoosporas que pueden infectar a otro individuo que pase después por el mismo lugar. Entonces, bueno, en la zona protectora Las Tablas, que está en la zona de amortiguamiento del Parque Internacional La Amistad, fue uno de los lugares en los que se describió el declive de la rana arlequín y otras especies de anfibios a causa de este hongo en los años 90. Sin embargo, no hay estudios que hablen del efecto reciente de este hongo en poblaciones, bueno, en especies vulnerables de anfibios. Por lo tanto, nosotros nos planteamos el objetivo de evaluar la prevalencia y probabilidad de infección del hongo quitrideo en esta población de Ptelophus varius de la zona protectora Las Tablas y así poder proponer una estrategia de conservación. Aquí en el mapa podemos ver un tramo de aproximadamente 2.2 kilómetros del río Cotón en esta zona protectora de Las Tablas, que es básicamente la zona a la que está restringida esta población que se redescubrió en 2008, que es la que nosotros estamos trabajando más a fondo. Entonces, muestreamos mediante una búsqueda intensiva, ¿verdad? Ambas orillas del río, aproximadamente buscando desde la orilla, metiéndonos 6 metros hacia el bosque. Cualquier individuo que encontramos le tomamos, pues lo pesamos, le tomamos la longitud rostro-cloacal y además tomamos una muestra de piel mediante un hisopado, como podemos ver en la imagen de abajo,
y posteriormente esa muestra de piel se lleva a un laboratorio para realizarle una PCR y detectar la presencia o no del hongo Chytridium. También los individuos que nos encontrábamos muertos fueron colectados y llevados al laboratorio y mediante una observación microscópica directa del tejido también podíamos detectar la presencia o no del hongo Chytridium. Entonces, bueno, finalmente pudimos analizar 363 muestras de cutáneas y con esto pues nos salieron 22 positivas y con esto pudimos estimar una prevalencia del 6,06, es decir, aproximadamente el 6% de los individuos de esta población se encuentran infectados con el hongo. Otro dato también que encontramos es que todos los individuos que encontramos muertos dieron positivo para BD, es decir, se encontraron zoosporas. Sin embargo, no podemos afirmar que tener el hongo fuera la causa de mortalidad. Como podemos ver en este gráfico aquí abajo, la mayoría de los individuos que dieron positivo se encontraban entre los 27 y los 29 milímetros de longitud rostrocloacal, pero los individuos que dieron negativo sí representan toda la estructura poblacional, ¿verdad? Desde juveniles hasta adultos de gran tamaño. Esto además queda apoyado, soportado también por los modelos, donde los modelos con mejor ajuste a nuestros datos tienden a, pues muestran que hay como una ligera tendencia a que según aumenta la relación masa-longitud rostrocloacal, aumenta la probabilidad de infección. Entonces, esto significa que la probabilidad de infección tiende a ser mayor, un poquito mayor, en individuos pues de mayor tamaño o con mayor relación masa-longitud rostrocloacal, es decir, los subadultos. Entonces, bueno, encontramos que hay una prevalencia baja, es decir, menor al 10%, y parece ser que la carga de infección que hay actualmente en esta población no es suficiente para causar una afectación muy grave u otro declive drástico como ocurrió en los años 90. ¿Esto por qué? A veces pues llega un patógeno a una población, ¿verdad? Y esa población pues sufre un declive ya que no tiene la manera de afrontar este nuevo patógeno. Después de ese declive poblacional tan drástico, más adelante puede adquirir resistencia a la población, es decir, ya hay individuos infectados, pero ya no hay una afectación tan grave a la supervivencia. Y hay varios estudios con este hongo y con otras especies de anfibios pues, que apoyan esta posible evidencia de la dinámica del hongo, ¿verdad? Por otro lado, la diferencia del presente estudio con evaluaciones previas en esta misma población es que podemos ver aquí que la prevalencia actual es menos de la mitad de la prevalencia que se estimó para esta misma población en años anteriores. Entonces, esto puede deberse a dos cosas. La primera es que efectivamente se está reflejando la dinámica real del hongo y la prevalencia efectivamente ha bajado, o la segunda opción es que haya sido un efecto del tamaño de muestra. Es decir, ven que en este último estudio el tamaño de muestra, o sea, el número de individuos muestreados es mucho mayor pues, al número de individuos que se muestrearon en las evaluaciones previas. Entonces, ¿esto qué significa? Que al aumentar el tamaño de muestra, estamos disminuyendo el sesgo pues el riesgo de sobreestimar la prevalencia, ¿verdad? Pueden haber ocurrido estas dos cosas.
Entonces, tenemos que la prevalencia es mayor en individuos adultos que en individuos juveniles y la probabilidad de infección es menor en los individuos adultos que en los individuos juveniles. Además, en estos individuos juveniles, como hemos visto, hay una ligera tendencia a que al aumentar la relación masa-longitud rostro-cloacal, aumenta la probabilidad de infección. Entonces, esto sugiere que el hongo Chytridium, el BD, no causa tanta mortalidad en adultos y afecta más a juveniles grandes y subadultos, lo que puede estar llevando, pues causando un bajo reclutamiento de adultos, que además es lo que soporta el monitoreo poblacional que estamos llevando de manera paralela, ¿verdad? Un bajo reclutamiento en adultos. Entonces, este estudio, junto con este monitoreo poblacional que nos lleva a pensar que hay un bajo reclutamiento de adultos, hace que caractericemos a esta población como vulnerable. Entonces, esta vulnerabilidad, junto a la importancia para la conservación que tiene la especie y que las amenazas que la afectan están aún activas, pues plantea diferentes necesidades para la población, ¿verdad? Que, pues sí, para la especie, que es el monitoreo, o sea, continuar con un monitoreo constante para estar atentos a cualquier señal de alarma, ya sea en la prevalencia del hongo o en parámetros poblacionales, y además llevar a cabo investigación, como por ejemplo, pues la relación patógeno-hospedero o la relación con las variables ambientales. Pues a pesar de que hay, digamos que buenas noticias para la especie, que es pues el reavistamiento de renacuajos, que hace como 3 años empezamos a ver renacuajos de nuevo, hacía 20 años que no se veían en vida silvestre, y la aparición de más poblaciones de Atelopus varios a lo largo del país, pues obviamente es una especie que al estar críticamente amenazada y tener estas amenazas aún activas, necesita que pues estar bajo vigilancia. Entonces, bueno, mientras se llevan a cabo, pues se suplen estas necesidades que les mostraba, pues ya hemos confirmado la presencia del hongo en nuestra área de estudio. Entonces, por el momento, hemos implementado un protocolo de bioseguridad que seguimos tanto nosotros durante la investigación como los visitantes, ¿verdad? Entonces, eso incluye utilizar material exclusivo para el río, pues para el área de estudio, para prevenir la entrada de otra cepa a la población, que parece estar ya relativamente adaptada a la cepa que le afecta, y además pues las medidas que nosotros tomamos durante el monitoreo, que es pues lo de las bolsas plásticas que mencionaba anteriormente, para evitar el posible contagio entre individuos durante el estudio. Entonces, bueno, ya finalmente para concluir, ante la incertidumbre de las causas de mortalidad y la incertidumbre de la viabilidad poblacional, y debido a que se trata de una especie críticamente amenazada, pues nosotros recomendamos implementar protocolos de bioseguridad en localidades con anfibios vulnerables, poniendo especial atención a las áreas silvestres protegidas. Por último, pues agradecer a nuestros financiadores principalmente, y aunque no está aquí, también a todas las personas que nos han ayudado en el monitoreo, que han venido con nosotros al río. Y nada, aquí queda mi contacto también para cualquier duda o sugerencia que tengan que no quede resuelta en el ratito que tenemos ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Súper importante esta investigación. Tenemos 2 preguntas en el chat. La primera, ¿a qué se debió? Se me movió. ¿A qué se debió el aumento de la captura de individuos entre el 2018 y 2019? Pues principalmente fue, según cómo se describe pues el método en los estudios previos y el presupuesto que había en este estudio que estamos llevando a cabo actualmente, es una búsqueda muy intensiva. Es decir, vamos
muy despacito, muy despacito, a lo mejor avanzamos 100 metros en una hora, porque vamos buscando de una manera muy exhaustiva, escaneando, pues eso, todo, desde la orilla hasta prácticamente 6 metros adentro del bosque. Entonces vamos buscando, también hemos ido aprendiendo, ¿verdad? En estos años, que a veces no siempre están en los mismos lugares, los lugares en los que se encuentran van cambiando a lo largo del año. Entonces, pues es una búsqueda bastante exhaustiva, la verdad, que yo creo que es lo que nos ha hecho encontrar bastantes individuos. También es posible que la población se haya ido recuperando, ¿verdad? Porque eso no lo puedo confirmar pues, con datos. Los individuos muertos fueron analizados vía necropsias. Me parece que una prevalencia sobre el 5% sigue siendo alta. No, necropsis no, fue nada más de eso, como se cortó un pedacito de tejido de los dedos y pues uno de los autores, Juan, realizó una observación directa al microscopio y ahí él determinaba si estaba presente pues el hongo, o sea, si detectaba zoosporas o no. Pues yo no soy epidemióloga, pero en otros estudios se establecen como diferentes rangos o umbrales para definir si el hongo, pues si la prevalencia del hongo es alta o no. El estudio en el que nosotros nos hemos basado para estandarizar eso es uno de Steven Whitfield de 2017, en el que establece que, bueno, pues si es menor del 10% no es tan alta. Tenemos varias preguntas aquí en el chat, entonces intentaremos analizarlas todas. ¿Sabes si se han analizado la incidencia del hongo en otras poblaciones, no solo en Artilopus? Sé que se está viendo, pues que se esté haciendo un seguimiento como más exhaustivo en otras poblaciones. Yo sé que en una población en Ubita están monitoreando, creo que también han detectado el hongo, y en otra población en los Cusingos también están haciendo seguimiento poblacional. No recuerdo en este momento si han detectado la presencia del hongo o si han hecho análisis para detectar la presencia del hongo. El resto de lugares creo que son más como avistamientos esporádicos. Que no se está llevando a cabo como un monitoreo poblacional como tal, ni analizando la presencia del hongo. ¿Es posible utilizar el esfuerzo de muestreo en cada año para comparar datos? No sé si será aumentar el esfuerzo de muestreo. Pues con este esfuerzo de muestreo que tenemos ahora, pues los resultados que tenemos son pues bastante confiables, ¿verdad? Aumentar el esfuerzo de muestreo es, digamos que buscar de manera más exhaustiva todavía, no sé yo si eso ya lo podemos hacer. Pero obviamente el esfuerzo de muestreo es una variable que uno tiene en cuenta cuando compara datos, ¿verdad? Sí, y para aprovechar esa pregunta, si se pueden hacer, bueno, si tienen pensado hacer muestreos en otros sitios donde ya ha aparecido. Sí, la idea es, como también estamos empezando a colaborar con el CCT ahí en los Cusingos y con la UTR, con un estudiante, para hacer el seguimiento pues más a fondo de esta población de los Cusingos, y la idea es empezar a trabajar también más a fondo en una población cerca de Potrero Grande, donde ya una colaboradora está yendo pues ocasionalmente cuando puede, de manera regular, pues a echar un ojo, a ver, tomarles fotos a los individuos, anotar cuántos se encuentra y así, pero sí, la idea sí, lo pues que toca buscar financiamiento y recurso humano, obviamente.
Sí. Bueno, y la importancia de mencionar el acercamiento también de ustedes con el área protegida para lo que son esfuerzos de muestreo y incluir además las comunidades.